El callejón maldito. Desde que tengo memoria, el Callejón del Beso en Guanajuato ha sido un lugar de leyendas y misterios en la oscuridad. La historia que me contaron de niño siempre me había fascinado, pero nunca imaginé que yo mismo me convertiría en parte de su misterio. Era una noche de luna llena cuando decidí visitar el famoso callejón. La ciudad estaba tranquila, con solo el eco de mis pasos resonando en las calles. El aire llevaba un frío que se colaba hasta los huesos, y una neblina ligera comenzaba a formarse, como si el cielo mismo descendiera para envolver la ciudad en su manto. Al llegar al Callejón del Beso, sentí una presión en el pecho, una sensación de estar siendo observado. Las paredes estrechas parecían cerrarse sobre mí, y las sombras jugaban entre la luz y la oscuridad. Es solo un lugar, me dije a mí mismo, intentando calmar el latido acelerado de mi corazón. Comencé a caminar lentamente. Mis manos rozaban la piedra fría de las paredes. Cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Entonces, lo escuché. Un susurro apenas perceptible, como el roce de una tela contra el suelo. Me detuve en seco, agudizando el oído. El susurro se convirtió en un murmullo, palabras que no podía entender completamente, pero que llevaban un tono de súplica. ¿Quién está ahí?, pregunté. Mi voz sonaba extrañamente alta en la quietud de la noche. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando entre las paredes. Decidí seguir adelante, cada vez más convencido de que debía haber alguien más en el callejón, pero no había nadie, solo yo y las sombras que parecían moverse con vida propia. Fue entonces cuando lo vi, un destello blanco en la esquina de mi ojo. Me giré rápidamente, pero no había nada. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un momento pensé en huir, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo, y seguí adelante, hacia el lugar donde se suponía que los enamorados se daban el beso que sellaba su destino. El murmullo se hizo más claro, y pude distinguir una voz femenina, dulce y melancólica. «Ayúdame», decía una y otra vez. «Ayúdame, por favor». Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, y pude verla. Una figura etérea, una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro flotando alrededor de su rostro, como si estuviera bajo el agua. Sus ojos eran como dos pozos de tristeza infinita, y se clavaron en los míos. «¿Quién eres?», pregunté con mi voz temblorosa. Ella extendió su mano hacia mí, y supe que debía tomarla. Pero antes de que pudiera moverme, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. El grito se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando un silencio aún más opresivo. La figura de la mujer seguía frente a mí, su mano aún extendida, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante de terror. Me armé de valor y di un paso hacia ella. Mi mano temblorosa estaba acercándose a la suya. Justo cuando nuestros dedos estaban a punto de tocarse, una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Caí al suelo. El aliento lo perdí por el impacto. La mujer desapareció, y en su lugar, una sombra oscura se materializó. Era una presencia amenazante, una masa de oscuridad que parecía absorber toda la luz a mi alrededor. «No la toques», gruñó una voz grave que emanaba de la sombra. «Ella es mía». Intenté retroceder arrastrándome lejos de la sombra, pero las paredes del callejón me bloqueaban el paso. «¿Qué quieres de mí?», grité, buscando cualquier salida. La sombra se movió lentamente hacia mí, y pude sentir el frío que emanaba de ella.
Tu curiosidad te ha traído aquí, dijo la voz, ahora más suave, casi seductora. Y ahora serás parte de este lugar maldito. La luna se ocultó detrás de una nube. La oscuridad se hizo completa. Sentí como la sombra se acercaba y supe que no había escapatoria. Cerré los ojos, esperando el final, cuando de repente un rayo de luz atravesó la noche, iluminando el callejón con una claridad cegadora. La sombra chilló, retrocediendo ante la luz. Abrí los ojos y vi a la mujer de blanco de pie frente a mí, su rostro ahora sereno y decidido. «Corre», dijo ella. Su voz era clara y firme. No necesité que me lo dijeran 2 veces. Me levanté y corrí como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás, sin detenerme a pensar en lo que había sucedido. Corrí hasta que el callejón fue solo un recuerdo lejano. Con el corazón latiendo desbocado y el aliento entrecortado, me alejé del callejón del beso, dejando atrás la luz que salvó mi vida y las sombras que casi se la llevan. Corrí sin rumbo. Cada esquina y cada plaza me parecían iguales, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Finalmente, exhausto, me detuve en una pequeña plaza iluminada por la luz tenue de las farolas. Me senté en una banca, intentando recuperar el aliento y comprender lo que había sucedido. La noche avanzaba, y con ella, la neblina se disipaba lentamente, revelando las estrellas que brillaban en el cielo. La luna, ahora liberada de las nubes, derramaba su luz sobre las calles, bañando todo en una serenidad que contrastaba con el terror que aún sentía. ¿Fue real?, me pregunté, mirando mis manos, esperando encontrar alguna prueba de lo que había vivido, pero solo encontré la piel pálida y temblorosa de alguien que había visto más allá del velo que separa nuestro mundo del de las sombras. Decidí que debía encontrar respuestas. Regresé al callejón del beso al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a tocar las cúpulas y las torres de la ciudad. El callejón estaba vacío, bañado en la luz dorada del día. No había rastro de la mujer de blanco, ni de la sombra que la acechaban. Me acerqué al lugar donde la había visto por primera vez, y allí, en el suelo, encontré una flor blanca, fresca y delicada, como si hubiera sido dejada allí hace solo unos momentos. La recogí, sintiendo su suavidad entre mis dedos, y supe que ella había estado allí, que su espíritu había luchado contra la oscuridad para salvarme. Con la flor en mi mano, caminé por las calles, sintiendo cómo la ciudad despertaba a un nuevo día. La gente pasaba a mi lado, ajena a las batallas que se libraban en las sombras, a las historias de amor y muerte que se contaban en susurros. Y así, con cada paso, la leyenda del callejón del beso se entrelazaba con mi propia historia. La flor era mi conexión con aquel mundo, un recordatorio de que aunque no siempre podamos verlas, hay fuerzas que nos protegen, que luchan por nosotros incluso cuando no lo sabemos. Guardé la flor en un libro, entre las páginas de un poema que hablaba de amor eterno y destinos cruzados, y cada vez que siento la duda o el miedo asomarse en mi corazón, abro el libro y toco la flor, recordando la noche en que la vida y la muerte danzaron a mi alrededor. Y aquí termina mi relato, una historia de terror y misterio que encontró su final en la luz de un nuevo día. El callejón del beso seguirá siendo un lugar de leyendas, y yo, solo uno más entre los muchos que han caminado por sus estrechas paredes, buscando respuestas y encontrando en cambio una verdad más profunda. El túnel de Guanajuato. Mi nombre es Darío, y siempre he sido un apasionado de las leyendas y los misterios. Desde que era adolescente, me intrigaba una entrada desconocida en un túnel de la subterránea de Guanajuato, un oscuro y extenso pasaje subterráneo que se rumoraba estaba lleno de espíritus y apariciones aterradoras. Durante años, escuché historias de personas que se aventuraron en el túnel y nunca regresaron.
Se decía que el lugar estaba maldito y que aquellos que osaban adentrarse en sus profundidades nunca volvían a ver la luz del día. Aunque muchos se reían de estas leyendas, yo siempre sentí una extraña atracción hacia ese enigmático lugar. Finalmente, llegó el día en que decidí enfrentar mis miedos y explorar el túnel por mí mismo. Lleno de emoción y nerviosismo, me adentré en la oscuridad con una linterna en mano. El aire frío y húmedo me envolvía, mientras los ecos de mis pasos resonaban en las paredes de piedra, acompañado de un olor putrefacto. A medida que avanzaba, los sonidos se volvían más extraños y los susurros se mezclaban con el viento. Mi corazón latía con fuerza y el sudor resbalaba por mi frente. Sin embargo, no me detuve. Quería descubrir qué había más allá de las leyendas. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si alguien o algo me observara desde las sombras. La luz de mi linterna se volvió débil y titubeante, como si algo estuviera absorbiendo su energía. Mi pulso se aceleró y el terror se apoderó de mí. Entonces, en la penumbra, pude distinguir una figura oscura. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y su presencia era abrumadora. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó lentamente, arrastrando sus pies con un sonido siniestro. Intenté retroceder, pero mis piernas no me respondían. La figura se acercaba cada vez más. Su aliento frío rozaba mi rostro. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero de repente, todo se volvió silencio. Abrí los ojos lentamente y me encontré de nuevo en la entrada del túnel. Estaba confundido y desorientado, sin comprender lo que acababa de suceder. Intenté convencerme a mí mismo que tal vez los gases y olores que desprendían ahí por la basura y el alcantarillado me habían hecho alucinar. Después de mi escalofriante encuentro en el túnel de Guanajuato, mi curiosidad no se apagó por completo. Aunque sabía que era peligroso, una parte de mí seguía intrigada por lo que realmente se escondía en ese oscuro laberinto subterráneo. Pasaron los años y nunca dejé de investigar sobre el túnel. Me sumergí en libros antiguos y hablé con personas que habían tenido experiencias similares. Descubrí que el túnel tenía una historia llena de tragedias, desde antiguos asesinatos hasta suicidios inexplicables. Un día, conocí a un anciano que afirmaba ser un antiguo explorador del túnel. Sus ojos estaban llenos de sabiduría, pero también de miedo. Me contó historias aún más aterradoras que las que había escuchado antes. Según él, el túnel albergaba una puerta hacia el inframundo, y aquellos que se aventuraban demasiado cerca de esa puerta se arriesgaban a ser arrastrados a un abismo eterno. Su relato me llenó de inquietud, pero también avivó mi deseo de descubrir más. Decidí que era hora de enfrentar nuevamente el túnel de Guanajuato, pero esta vez estaría mejor preparado. Reuní herramientas, cámaras y un equipo de exploración para documentar todo lo que encontrara. Una noche, con el corazón latiendo con fuerza, me adentré en el túnel una vez más. Esta vez, la oscuridad se sentía más densa y el silencio era opresivo. Mi linterna iluminaba el camino, pero no podía evitar sentir que algo me observaba desde las sombras. A medida que avanzaba, comencé a escuchar murmullos
y susurros alrededor de mí, voces que parecían provenir de las paredes, susurros que me erizaban la piel, pero no me detuve. Seguí adelante, decidido a descubrir la verdad detrás de todas las leyendas. En un momento dado, llegué a un cruce en el túnel. Dudé por un momento, pero finalmente decidí seguir el camino de la izquierda. Fue un error fatal. A medida que avanzaba por el pasaje estrecho, una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Violencia inhumana. Golpeándome la cabeza y perdiendo la conciencia por un momento. Cuando desperté, me encontré en el exterior del túnel, cubierto de heridas y lleno de miedo. Mi equipo de exploración había desaparecido y mi equipamiento y cámaras estaban destruidas. Me había convertido en una advertencia viviente de las peligrosas consecuencias de adentrarse en el túnel de Guanajuato. A pesar de las advertencias y de mi propia experiencia aterradora, mi fascinación por el túnel no desapareció. La necesidad de desentrañar los secretos que se ocultaban en su interior seguía latente en mi mente. Decidí que no podía rendirme tan fácilmente. Me dediqué a investigar aún más sobre el túnel y a buscar respuestas en antiguos manuscritos y registros históricos. Fue durante una de estas exhaustivas búsquedas que encontré una referencia a un demonio antiguo que se decía que fue invocado en el túnel. Pero un día, mientras me adentraba en el oscuro laberinto por tercera ocasión, algo inesperado sucedió. En medio de la penumbra, una figura oscura y amenazante que se materializaba frente a mí. Era el demonio, con ojos llameantes y una sonrisa malévola que helaba la sangre. El demonio jugaba con mis miedos más profundos y oscuros. Me mostró imágenes de mis seres queridos que ya habían fallecido, haciéndome creer que estaban vivos y sufriendo en el túnel. No podía soportar ver a mis seres queridos en ese estado, incluso si era solo una ilusión creada por el demonio. Fue en ese momento que me di cuenta de que había llegado demasiado lejos. Me di cuenta que mi curiosidad había sido reemplazada por imprudencia y que había puesto en peligro mi persona y a aquellos que más amaba. Tomé la decisión de abandonar el túnel de Guanajuato para siempre. Aunque la sed de conocimiento aún ardía en mí, sabía que había límites que no debía cruzar. Aprendí que hay secretos que deben permanecer ocultos y que el precio de desentrañarlos puede ser demasiado alto. Desde aquel día no he vivido en paz, ya que constantemente veo en mis sueños esa risa malévola. Aunque la oscuridad sigue latente en mi interior, he canalizado mi energía hacia otros campos de investigación menos peligrosos. El túnel de Guanajuato sigue siendo un lugar de misterio y leyenda, pero para mí se ha convertido en un recordatorio constante de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de nuestra existencia y en los lugares más antiguos de nuestras ciudades. Y así concluye mi historia. Una historia de curiosidad y necedad, pero también de sabiduría adquirida a través de la experiencia. Si alguna vez te sientes tentado a adentrarte en los dominios del túnel de Guanajuato, piénsalo 2 veces y considera los peligros que podrías enfrentar. A veces es mejor dejar los secretos ocultos y centrarse en encontrar la paz en nuestra propia realidad.